Muy bien, estimados estudiantes, hemos visto con anterioridad el concepto de estructura, ahora estamos claros qué es una estructura social y cómo podemos identificarla dentro de la sociedad salvadoreña. Eso es importante que debamos conocer porque de esa manera podemos hacer juicios acertados cuando vemos el contexto social de nuestro país. En primer lugar, la estructura de la sociedad salvadoreña está compuesta por dos elementos fundamentales, que es el Estado, el pueblo, y un tercero que no se menciona mucho, pero que es el territorio. Entonces, eso conforma la sociedad salvadoreña dentro del ámbito meramente político también. Ahora bien, ¿el Estado qué es? Es una institución máxima que está compuesta por tres poderes que tienen su actuación independiente uno del otro. El primer órgano o el primer poder es la Asamblea Legislativa. El segundo poder es el órgano ejecutivo con todas las instituciones que lo conforman y el tercero es el órgano judicial. Es interesante que el órgano judicial es el tercero. ¿Por qué? Porque el órgano judicial es el que verifica si ha habido ausencia o exceso de cumplimiento de funciones de los otros dos órganos. Sin embargo, él tiene establecida cuál es su función, no se puede sobrelimitar o extralimitar con sus funciones con respecto a los otros dos órganos. Entonces la importancia de que nosotros sepamos eso, esa cosa o esa estructura o ese esqueleto social nuestro es porque no está a simple vista, sino que tenemos que hacer una observación un poco profunda que nos dan la teoría del conocimiento y la dialéctica para poder ver eso que está oculto o que no se puede ver a simple vista. Bien, ahora que hemos hecho ese preámbulo, vamos a continuar siempre dentro de este mismo tema de la estructura social, pero con un concepto muy importante que es la estratificación social y cuáles son los conceptos relacionados con él. Así es que vamos a empezar. Primero, digamos, el objetivo de aprendizaje para este tema es argumentar de forma coherente conceptos y generalidades de estratificación social a través de apuntes de clase. Las generalidades vienen dadas en este tema con respecto a los conceptos asociados. Espero tengamos ya listo nuestro apunte de la clase anterior y hoy vamos a continuar nuestros apuntes con esta clase. Bien, ¿qué es estratificación social? Estratificación social es la división de la sociedad en grupos sociales en los que los individuos tienen un acceso desigual a los medios de producción. Es decir, que la desigualdad se ha institucionalizado. Los individuos de una determinada sociedad se agrupan en estratos, como lo podemos observar en la pirámide que tenemos a un lado, al lado derecho, tenemos esta pirámide donde se ha agrupado a algunas personas. Este es un ejemplo general, no es específico, pero que nos sirve para entender que cada uno de los escalones que vemos de esta pirámide es un estrato. El sistema de relaciones sociales determina, en el caso de la estratificación social, determina quién recibe, qué recibe y por qué, quién trabaja y quién no. Muy importante esas situaciones y esas cuestionantes. Ahora bien, la disposición objetiva o la clasificación subjetiva de arriba hacia abajo y viceversa de una población de individuos o de una colectividad, ya sea familia, grupos étnicos o religiosos, o bien de posiciones sociales o papeles en fajas continuas y superpuestas llamadas los estratos sociales, que ustedes lo pueden ver en esta pirámide. Esta pirámide es importante porque es la pirámide de, digamos, la Edad Media en Europa y que continuó un poco más y de alguna manera permeó a la región americana en cuanto a su estructura, porque es una difusión del estado que hoy tenemos a partir de todos esos acontecimientos
de la conquista y posterior colonización. Entonces lo podemos ver en esta pirámide. Bien, los estratos sociales se distinguen entre sí por el distinto monto de riqueza, de poder, de prestigio, de otra propiedad socialmente relevante que cada uno de ellos posee. Estamos hablando de cada uno de los estratos según el escalón que corresponde en la pirámide. El término connota siempre la idea de una jerarquía. Cada estrato se sitúa en relación con los otros en una posición superior o inferior. Por ejemplo, en esta pirámide, que no es la nuestra, debo de aclararles, nuestra sociedad no se conforma así de acuerdo a los teóricos que vamos a ver más adelante, sino que este es un ejemplo nada más para que usted tenga idea de cómo es una conformación estratificada social. La primera que usted ve aquí en la cúspide es la clase alta, que está compuesta por la alta burguesía, principales industriales, comerciales, banqueros y nobles tradicionales. Por eso estamos diciendo que no corresponde a nuestra sociedad, porque nosotros no tenemos nobles, sí tenemos todo lo demás y tenemos una incipiente burguesía, no es una burguesía completa. Luego tenemos la clase media, que por ejemplo para algunos esta clase no determina muchas cosas porque hasta poemas le han hecho en el sentido de que es una clase que está un poco indefensa, porque como puede llegar al escalón superior, que es la clase alta, puede bajar al escalón de abajo, que es la clase baja. Y esto está compuesto por trabajadores cualificados, profesionales liberales, funcionarios, campesinos, con tierras y pequeños industriales, entre muchos otros grupos. Sin embargo, esta clase todo lo tiene a medias. Por eso es importante la connotación de la palabra clase media, o sea, a la mitad. Y si lo vemos desde el punto de vista un poco más, digamos, frío, con menos pasión, nos damos cuenta que finalmente pertenece a una sola clase, que es de las clases que tienen que sobrevivir con un empleo para poder pasar en la vida, ya sea comunitaria o familiar. Bien, aquí vemos un ejemplo de la estratificación contemporánea. Es bien importante que usted tenga en cuenta estos elementos. Esta imagen yo la voy a colocar en nuestro grupo de clase suelta para que usted pueda ampliarla y tener algún, digamos, análisis personal de lo que se ve reflejado en ella. Ahora bien, un concepto asociado a la estratificación social es la diferenciación social, perdón. Y lo podemos observar en esta imagen. O sea, los dos personajes van en la misma dirección y están haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para uno es mucho más complicado llegar hacia donde se dirigen que para el otro que va en los escalones, y ya usted podrá hacer su propia digamos, interpretación de esta imagen. La diferenciación social es el primer grado de distinción en cualquier sociedad humana. La distinción de los grupos sociales se hace en base a las cualidades y el papel social de los individuos. Prima, o sea, lo principal son las distinciones de edad, sexo, rol y estatus. La diferenciación social es la única forma de diferenciación en bandas y tribus. Esto es muy importante porque ya hay pocas sociedades que se conforman y se diferencian en bandas y tribus. Sin embargo, todo el proceso social hasta donde lo tenemos, y voy a decirlo no de forma lineal, sino que de diferentes formas, ha partido de esa premisa de bandas y tribus. Otro concepto asociado a la estratificación social es el estamento. ¿Qué es el estamento? Es un grupo social cerrado y se rige
al que se pertenece por nacimiento o adscripción. O sea, es rígido. No puede entrar cualquiera si no lo ha logrado pasar todo un proceso que le permita estar al siguiente estamento. Se puede salir del estamento por circunstancias especiales, o sea, digamos de un bajo a un superior, a un alto, ya sea porque se fue el ennoblecimiento, o sea, que se logró un grado nobilicio a partir de que un rey le permitió a esta persona adquirir ese estatus y por ende su rol, o por el matrimonio o el reclutamiento eclesiástico. Esto se daba en la Edad Media. Ahora la situación ha cambiado mucho. Sin embargo, si ustedes se fijan en la pirámide, aparecen otros grupos dentro de esos estratos. Por ejemplo, el rey tenía su propio grupo. Los religiosos, el papa era como la cabeza principal dentro de esa sociedad. Entonces están, si se fijan, no está al mismo nivel que el rey, sino que está un poco abajo en la posición en que se ha ubicado. Luego aparece la alta nobleza, que son todos los familiares y aquellos, digamos, nobles que el rey ha determinado, porque no era tan fácilmente obtener ese grado de noble, porque generalmente era hereditario. Luego viene el alto clero, ya ahí aparece sacerdotes, pero que están en una posición más baja que la alta nobleza. Luego aparece ya el bajo clero. Es interesante porque ya en el bajo clero aparecen todos los monjes y las religiosas. Anteriormente no se veía, o sea que no podían subir al siguiente estamento. Y la baja nobleza, que generalmente eran los militares. Pero entre medio de ese escalón de nobleza, o estrato, perdón, de nobleza y clero, aparece un personaje o un grupo muy particular conocido como la burguesía, que finalmente eran dueños también de modos de producción, pero que le servían a ambos estratos de nobleza y clero. Ya en el tercer estado, o sea, en la parte baja, aparecen los artesanos, los campesinos, y obviamente los mendigos representan, o mendigos como digan, representan a la gente sin trabajo. Estamos hablando de la pobreza extrema, porque esto está medido en base al cúmulo de riqueza que cada grupo posee o poseía. Bien, dentro de la estratificación social aparece un concepto relacionado muy importante, que es el de clase social. ¿Y qué es una clase social? Es una agrupación de individuos con similares intereses políticos y económicos dentro del sistema de estrato. Es una categoría económica, ya que se establece en un entorno de igualdad de derechos jurídicos y políticos, a diferencia de los estamentos, que son categorías basadas en una distinción jurídica que otorga privilegios económicos y derechos políticos. Quiere decir que dentro de las clases sociales hay toda una cantidad de derechos jurídicos y políticos que están en iguales condiciones, aparentemente en iguales condiciones entre los que están en el escalón más alto en la pirámide y de los que están en el escalón más bajo. En cambio, en el estamento determinaba mucho el privilegio económico, y eso también le brindaba los derechos políticos, porque de ahí viene el dicho: cuánto tienes, cuánto vales, porque a partir de eso se establecieron en ese tipo de sociedades estamentales los privilegios. Siempre el que tiene el control económico tiene la mayoría de privilegios sociales, y además tiene un mayor reconocimiento social que el que no lo tiene. Eso es bien importante porque se da mucho en nuestra sociedad. Las clases sociales en sentido estricto no se dan ni se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad y de los distintos tipos de sociedades, sino que es un fenómeno típico de las sociedades industrializadas.
Por eso es que a veces hay toda una complicación cuando se quiere hablar de las sociedades del pasado, sobre todo las sociedades que habitaron el territorio mesoamericano, en términos de clase social. No se puede hacer ese abordaje en términos de clase social, porque para empezar estos conceptos que estamos viendo de estratificación social vienen más del mundo europeo, o sea, del continente europeo, que después fue trasladado a nuestras prácticas sociales por, ya mencioné anteriormente, conquista y posterior colonización. Bueno, según los planteamientos teóricos de Karl Marx sobre las clases sociales, se pueden hablar de dos clases sociales fundamentales. Dominantes, que son los propietarios de los medios de producción, o sea, los dueños de los medios de producción, y los dominados, que son proletarios o los trabajadores que venden su fuerza para echar a andar los medios de producción, por lo tanto no son dueños, sino que su fuerza laboral es la que dinamiza todo el proceso de producción, y dentro de ese proceso de producción se dan relaciones sociales importantes que determinan el conflicto en algún momento entre dominantes y dominados, y eso es una larga trayectoria. Los que trabajan entenderán esa situación, y los que no trabajan deben preguntar a sus padres cómo hacen en esa relación del dueño de donde trabaja con el que ofrece su fuerza laboral. Dentro de las clases sociales aparece también otro teórico. Ese es un teórico español, pero que estaba muy inmerso en nuestra sociedad, el sacerdote Segundo Montes, jesuita, que fue asesinado, por cierto, en 1989 por el batallón Atlacat, y que era digamos, un teórico muy importante con respecto al proceso económico de nuestro país. Y él retoma esos puntos importantes que plantea Marx sobre las clases sociales, o sea, las dos clases dominantes que existen en la sociedad, las clases dominantes y las clases dominadas, o sea, las pone en plural, pero hace una distinción dentro de las clases dominantes, plantea tres, y dentro de las clases dominadas 6 clases. Esto es bien importante porque como el país ha tenido una historia de dominación, primero fueron los conquistadores, luego los que colonizaron, los hacendados, que en algún momento eran los dueños de las haciendas, y toda la gente quedó dentro, territorialmente hablando, de esa demarcación territorial que se hicieron para poder hacer el proceso de la encomienda, que era administrar los territorios del rey a partir de la posibilidad de trasladarse de los españoles al territorio americano. Y luego aparece otro grupo, que son los españoles nacidos aquí en el país, los criollos, y a partir de allí viene todo un proceso de dominación económica de los dominantes con respecto a los dominados. En ese aspecto divide la clase dominante en tres, y pone como primer preámbulo la clase oligárquica emergente. Es la que en la actualidad, si hubiera sido, como dicen en términos dogmáticos, un profeta, estaríamos dándole aplausos. Lastimosamente está muerta, ya no le podemos hacer eso, pero podemos agradecer sus aportes, porque la clase oligárquica emergente está compuesta por aquellos que han podido tener una movilidad histórica y se han trasladado a ser un tercer sector en bienes y servicios. Estamos hablando hasta de los banqueros. Ellos conforman esta clase oligárquica, pero aparece la clase oligárquica histórica en el segundo escalón, en esa conformación de posiciones. Aparece la clase oligárquica histórica. Estos son herederos de los criollos y de los peninsulares. Estas familias cuentan con una gran cantidad de terrenos
históricamente quitada a comunidades indígenas o obtenida de otras maneras. Algunos seguramente lo han hecho de forma muy legal y transparente y otros todavía a estas alturas de la historia se sigue cuestionando cómo la obtuvieron. Entonces ellos son los dueños de grandes extensiones de terreno y se conocen como terratenientes. A partir de la reforma agraria tuvieron que ceder terrenos, aparentemente lo hicieron, y nacieron algunas cooperativas como por ejemplo el caso de la Finca El Espino o del Ecoparque El Espino, que es una cooperativa de la reforma agraria. Sin embargo, poco a poco han vuelto a comprar esos terrenos, pero ya no para ellos, sino para que lo han dividido con sus familiares, porque hay una ley donde no les permite tener esa acumulación alta de territorio. Entonces lo han dividido con sus familiares, pero al juntarlos son los mismos oligarcas históricos. Y aparece la clase capitalista no oligárquica. Esto es interesante porque algunos han migrado de las clases dominadas a las clases dominantes a partir de favores de cuello blanco, han trabajado en el Estado y se han enriquecido de forma ilícita y por eso han podido migrar. No todos, esos son pocos. La mayoría de capitalistas no oligárquicos han tenido que viajar como migrantes a Estados Unidos y allá han tenido la suerte de poder hacer un cúmulo económico que les ha permitido volver y establecerse como una clase capitalista porque tienen sus propios negocios, sus empresas. Estoy hablando que es bien importante este punto de los modos y medios de producción porque eso determina en qué posición usted debe de ubicarse dentro de esta nomenclatura de clases dominantes y clases dominadas. Bueno, con respecto a las clases dominadas, se ha hecho una subdivisión de 6 grupos. La primera es la clase campesina semiasalariada. Estos son personas que venden su fuerza de trabajo a otros campesinos para echar a producir la tierra. Y está la clase campesina media, que es la que le sigue, que ellos son los dueños de las porciones de tierra que alquilan o que digamos la dan a trabajar a la clase campesina semisalariada para que les eche a andar sus procesos productivos agrícolas. Sin embargo, están en el segundo escalón debido a que ellos dependen de la clase campesina semiasalariada, porque así, según sea la cantidad de terreno, así es la necesidad de trabajadores rurales que necesitan. Luego está la clase trabajadora asalariada, clase trabajadora urbana asalariada de la ciudad. Estos son todos los trabajadores de fábricas, de talleres, todos. Allí creo que cabe la mayoría de sus familiares porque no tienen una formación completa académica. La mayoría está en el nivel de bachillerato y otros en otro nivel más bajo incluso del bachillerato en cuanto a formación académica. Y entonces tienen un oficio y eso les permite llevar el sustento a sus casas, a su familia. Luego aparece la clase media urbana. Es bien interesante porque la clase media urbana está en el cuarto escalón. Muy importante que lo tengamos claro, está en medio, casi en medio de esa conformación de las 6 clases dominadas, porque toda la clase media, pero en este caso establecemos urbana, está supeditada por profesionales, policías, enfermeras, incluso los estudiantes de educación superior entran en esta clase porque la idea de tener el título y poder insertarse laboralmente es para que sus condiciones económicas mejoren, o sea, cambien. Luego la clase marginal urbana, ya sabemos, no hay en el país, hasta el momento que yo sepa, una residencial que no tenga su propio champerillo.
Y ese champerío que usted ve alrededor de la Escalón, digamos, o allá en Santa Elena, en ciertas residenciales, tiene que ver porque ahí eran fincas y las urbanizaron, y dentro de esa finca vivían colonos, o sea, las personas que habitaban el territorio de un terrateniente para sobrevivir, o sea, para vivir, y el pago era trabajar la tierra de esta persona o de este terrateniente, y así poder tener donde vivir. Cuando vienen y venden los terrenos para la urbanización, obviamente esta gente tiene que salir. Por eso es que usted no crea que todas las marginales se han formado porque la gente quería irse allí, sino porque no encontraron otro lugar y les tocó en barrancos a la orilla de quebradas. Y claro que hay otras que se han formado en otros momentos históricos del país, un poco más recientes y en otras condiciones. Ahora bien, la clase migrante que vive y trabaja en el exterior también es parte de la estructura social, de la estratificación social en el país, porque es interesante. Muchos han ido a Estados Unidos a trabajar y de eso aportar a sus familias una remesa. Muchos abusan digamos, de esta ayuda porque ya no hacen nada y no estudian, no trabajan, viven a expensas del cristiano que está allá en Estados Unidos durmiendo en un sillón porque es para lo único que le alcanza, porque tiene ya contabilizado y bien marcado qué es lo que va a enviar a su familia como remesa. No le permite tener una movilidad social allá en el país donde reside. Digo clase migrante que vive y trabaja en el exterior. No solo tenemos con nacionales en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo que aportan a la economía nacional. Sin embargo, tienen una visión bastante idealizada de lo que es el país, porque no están totalmente aquí y están siendo influenciados con las situaciones del país de estadía. Eso es importante que lo tengamos claro, porque a veces son demasiado nostálgicos, y que no estoy criticando que lo sean, sino que eso a veces nubla un poco la visión de la realidad social del país. Bien, dentro de las clases sociales, ya hablando de estratificación social, la desigualdad social es otro concepto relacionado y se define como en el reparto diferencial de unos bienes y servicios escasos, tanto materiales como inmateriales, en el seno de una sociedad o una comunidad humana. Es decir, que los recursos y prestaciones se distribuyen de forma no equitativa. Eso quiere decir desigualdad. Entonces, obviamente en este país se da la situación de que los que ganan menos pagan igual de que el gana más. O sea, que se pagan en los mismos términos porcentajes, impuestos y rentas en el país. Estamos hablando de que a partir de la renta se observa o se puede, digamos, pensar que el sueldo que una persona gana y tiene que luego reportar al Estado su renta es considerado como una ganancia. Es bien interesante porque no es un producto que se vende, sino que es una fuerza laboral. Sin embargo, eso por el Estado es reconocido como ganancia. La sumatoria de todo eso en el año le permite que pague 10% o el 15%, dependiendo de las situaciones económicas que usted haya tenido en cuanto a lo percibido durante el año y lo gastado. Así será lo que el Estado regresará o le pedirá que cancele más. Entonces eso es bien importante, porque el que gana más en términos generales debería de pagar más, y el que gana poco pues debería de hacerse en condiciones a lo que él gana. Sin embargo, se han hecho esfuerzos, pero todavía no completa esa equidad en cuanto a que cada uno pague lo que le corresponde pagar. Entonces la desigualdad social no permite incluso que otros lleguen a otros niveles económicos diferentes que les permitan mayor facilidad para la vida.
Luego aparece un término relacionado también dentro de la estratificación social, que es la movilidad social. Es el tránsito de un grupo social o individuo a otro nivel superior o inferior en el marco del sistema de clases sociales. Por lo tanto, hace referencia a la capacidad de los individuos o grupos sociales para generar estrategias que le permitan escalar a un estrato superior o no. Bueno, no tanto para uno inferior, siempre la aspiración es llegar al siguiente estrato social. Por ejemplo, los que están dentro del marco, digamos, de la clase marginal urbana, quiere llegar a la clase urbana media, no hacia abajo, a llegar a extrema pobreza, por ejemplo. Entonces, vemos aquí esta imagen de una persona luchando con uno de los elementos del ajedrez, es estrategia social, pero siempre va a estar de la siguiente escalón otros empujándolo hacia atrás, no que pueda subir, porque entonces como los recursos son escasos, quieren que mantener el control de esos recursos. Y entonces como no tienen posibilidades, también generan otro tipo de estrategias para que el otro le cueste subir a ese nivel. Por favor, lleven orden sus apuntes en su cuaderno de la asignatura. Le agradezco mucho su atención y hasta la próxima.